La transición normalmente es incómoda y por un tiempo determinado, y tiene un propósito: que tú y yo podamos ver la mano de Dios moverse, la gloria de Dios bajar y llevar a otros a Cristo. Iglesia, no es un tiempo para estar resguardados, escondidos, esperando a que todo pase y a ver quién gana las elecciones. Es un tiempo para estar orando, para estar activo, para estar compartiendo, para estar demostrando el poder de Dios en toda circunstancia y ver el poder moverse y el Espíritu de Dios moverse en nuestras vidas y en la vida de toda la gente que está alrededor de nosotros. Cuando iniciamos en esta localidad, el Señor, no se acuerdan ustedes, pero el Señor me dijo que un día íbamos a tener gente en el balcón. Así que ahora la tenemos, ¿verdad? Muy bien. Qué bueno que están aquí con nosotros. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a hacer nuestra declaración de fe. Si quieres poner tu mano en el corazón y repetir juntamente conmigo, fuerte y claro, y al final le damos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Yo declaro que mi corazón es buena tierra para recibir la palabra de Dios. Y creo que su palabra tiene la unción y el poder para transformar mi vida. Y yo prospero en todo lo que hago. Amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Puedes tomar tu lugar. Estoy muy contento porque una de las cosas más hermosas en la vida de un pastor es ver su congregación crecer, no solamente en números, pero en el carácter, en la vida de cada persona. Y hemos visto en este verano, el Señor puso en mi corazón que pudiéramos dar la oportunidad a varias personas de la iglesia que han estado caminando con nosotros por tiempo ya, algunos de ellos líderes de la iglesia, que pudieran compartir la palabra de Dios. Y lo hicieron por varias semanas. Y yo creo que hicieron un excelente trabajo. Fue hermoso. ¿Por qué nos damos un fuerte aplauso? Toda la gente que estuvo compartiendo. Tú puedes regresar y ver todos los videos, las predicaciones. Hay predicaciones todas excelentes, con mensajes muy, muy bonitos e increíbles. Entonces, fue de gran bendición. También quiero comentarles que estas últimas semana pasada, Cristian y yo estuvimos fuera de la ciudad. Salimos unos días de descanso, pues simplemente tener un tiempo con el Señor como pareja. Después de todos estos meses que han sido meses muy intensos en la iglesia en general, en todo el mundo, ¿verdad? Con todo eso de la pandemia, pero sobre todo en la iglesia, porque ha habido muchos cambios, no podíamos reunirnos, hacerlo por video, etcétera, crear nuevas estrategias, y sentimos fuerte que el Señor nos llevó a un tiempo de descanso. Y durante ese tiempo de descanso, cuando fuimos, sentimos que Dios quería hablarnos algo. Como todo mundo, cuando sale en su tiempo con Dios, quieres recibir una palabra de Dios, amén. Y normalmente quieres recibir como un mensaje, como algo así, un encuentro con Dios. Y durante esos días, una mañana me levanté temprano y salí a ver la puesta del sol. Y cuando estaba ahí, de esos momentos que de repente el Señor me dijo, transición. Transición. Y esa fue la palabra que escuché. Pero supe que era de parte de Dios. Dios me estaba diciendo algo. Y yo le pregunté, Señor, ¿a qué te refieres con transición? Y yo sentí fuerte que el Señor me dijo, te voy a explicar en estos días. Pero vienen tiempos de transición. Y en los tiempos de transición que ahorita voy a explicar qué significa, entramos en una etapa, en un momento, por un tiempo determinado, donde perdemos a lo mejor un poquito control de las cosas. Y yo siento que estamos en esa etapa de transición donde no sabemos exactamente qué va a pasar en el mundo, qué va a pasar con este virus, qué va a pasar con la situación política, qué va a pasar. Y estamos en una transición, pero Dios está al pendiente de su iglesia. Dios está al pendiente de ti y de mí. Dios está al pendiente de todo lo que está pasando en el mundo y hay una agenda que Dios tiene y que se va a cumplir y que tú y yo somos parte de ese plan y que tenemos que estar listos para esa transición. Hoy en día hay muchas cosas pasando.
Quizá en tu trabajo, quizá en tu salud, quizá en tu negocio, como familia, en tu matrimonio, con los niños, que si van a ir a la escuela, que si no van a ir a la escuela, que si vamos a ser así, que si vamos a ser acá, que quién va a ganar las elecciones, o sea, toda una situación que está pasando en el mundo, que si vamos a poder viajar, que si no vamos a poder viajar, que vamos a poder... O sea, serie de preguntas, y nosotros como hijos de Dios tenemos que enfocar nuestra vida en algo, en alguien, y en este caso es Jesús y su palabra. Nosotros como hijos de Dios tenemos la certeza de que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Y entonces, aunque cambien mil cosas en nuestra vida, en nuestra sociedad el día de hoy, nosotros tenemos que tener nuestra vista puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Estar confiados en lo que su palabra dice. Y Dios me dio este versículo que es Isaías 48, que dice: la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Puedes decir esa palabra conmigo? Permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Vendrá el coronavirus, se irá el coronavirus, habrá elecciones, habrá esto, situaciones pasarán, el trabajo, la escuela, todo esto, pero la palabra de Dios se mantiene para siempre. Y nosotros tenemos que tener nuestra mente enfocada en Jesús durante la transición. Dios está haciendo cosas nuevas. Podemos cambiar de dirección, de rumbo, de trabajo, de ciudad, pero necesitamos una brújula que nos guíe durante este tiempo. Y esa brújula es la palabra de Dios. Si no, te vas a dejar guiar por lo que el mundo dice, por lo que las noticias dicen, por lo que otros vecinos dicen. Y entonces tu vida va a ser afectada en muchas situaciones. No te acostumbres a vivir en temor, en dolor y en miseria espiritual, emocional y física. No te acostumbres a vivir en temor. Es lo que el diablo quiere que vivamos, en temor. Hay un espíritu de temor que se ha desatado en todo el mundo, y nosotros tenemos que tener y tomar una decisión. ¿Tenemos que tener precaución? Sí, pues como ustedes ven aquí tenemos precauciones, pero no vamos a vivir bajo temor, ni vamos a vivir bajo el dolor, ni vamos a vivir bajo una miseria espiritual, emocional y física. Nosotros somos el pueblo de Dios, somos la iglesia de Dios, y Dios tiene algo especial para su pueblo, y dice: cuando estés pasando por transición, yo estaré contigo, no te dejaré, no te abandonaré, porque yo soy tu Dios. Y tenemos que creer esas palabras, porque si no, entonces la iglesia ha tomado de repente una posición de temor y de retraerse y de estar esperando a que las cosas pasen y se normalicen para volver a seguir adelante. Te vas a quedar esperando, porque la iglesia no va a ser la misma hoy en adelante. Si estás esperando a que todo sea como antes, no es el plan de Dios. Dios se está moviendo, hay un cambio adelante, hay un cambio que está sucediendo, hay una transición, porque Dios nos quiere llevar a un mejor lugar. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel de repente llegó a Egipto, llegó libre, y después se hizo esclavo de los egipcios. Y fue un proceso que sucedió poco a poco, y no se dio cuenta hasta que ya eran esclavos, y estuvieron en esclavitud por 400 años. Y clamaron al Señor. Y quizá hay varios tipos de esclavitud: la esclavitud que es vivir sin Cristo en el pecado, la esclavitud que aún viviendo con Cristo no creemos sus promesas y vivimos en una vida cristiana pero miserable. Y la parte de la iglesia donde tiene una postura dentro de este mundo con autoridad, que es la representación del reino de Dios aquí en la tierra, pero si no vive con la autoridad que necesita vivir, entonces queda fuera de la jugada. Pero cuando toma su posición la iglesia, entonces se mueve hacia adelante y trasciende al plan divino que es que un día Jesús venga por su iglesia, amén, por ti y por mí. Entonces la agenda de Dios sigue adelante, coronavirus o no coronavirus, elecciones o no elecciones, el plan de Dios sigue adelante y Dios va a cumplir su palabra. La palabra de Dios que nos está diciendo hoy es una palabra profética, es una palabra de ánimo, y también es una palabra que nos reta. ¿Estás listo? Estamos listos para la transición.
Estamos listos para la transición que Jesús va a hacer, que Dios va a hacer en estos tiempos. Cristian está hablando de que Dios está hablando de recorrer la cortina y prácticamente estaba diciendo eso, ¿verdad? Transicionar a una nueva etapa de la iglesia. Moisés fue mandado a transicionar a la gente de Israel a la esclavitud, a la libertad. Pero la gente no estaba lista. Porque interesantemente, ahorita vamos a leer un versículo donde Dios está diciendo a Moisés: yo he escuchado a mi pueblo que está sufriendo y que está clamando ser liberado. Pero hay dos panoramas aquí. Uno es cuando realmente estamos pidiéndole a Dios genuinamente que nos ayude en un proceso en nuestra vida de liberación. Puede ser de una vida de pecado a una vida con Cristo. Puede ser de una vida miserable a una vida en abundancia con el Señor. O puede ser una vida de queja, que nos quejamos. Y el pueblo de Israel en muchos momentos estaba en un tiempo de queja únicamente. Y cuando Dios vino a salvarlos a través de Moisés, no estaban listos. Y yo quiero decirte que nosotros como iglesia, especialmente nosotros como Viva Church, Dios nos está haciendo un llamado, nos está diciendo: hey, viene una transición en nuestras vidas y ustedes tienen que estar listos. No estén agobiados, no estén distraídos con las situaciones de este mundo. Dios va a tomar control de todo eso si tú se lo pones en sus manos. Éxodo 3, 7 y 8 dice: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, y he oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye la leche y la miel. Es el mismo proceso que Dios ha hecho a través de todos los tiempos. Primeramente sacando al pueblo de Israel y llevándolo del pueblo de Israel, sacándolo de Egipto y llevándolo a la tierra prometida. Dice: yo bajaré a rescatarlos. Es exactamente lo que Jesús hizo con nosotros, que vino a rescatarnos y nos transfirió de un reino de tinieblas al reino de su Hijo amado Jesús. Es exactamente, y es el mismo proceso que Jesús va a hacer cuando venga por su iglesia y nos lleve a su presencia. Es el mismo corazón del Padre, es el mismo corazón de Dios por su iglesia, por sus hijos, por su pueblo. La pregunta es si nosotros estamos listos. Dios está haciendo algo nuevo y nos tenemos que dar cuenta que está haciendo algo nuevo. Y la iglesia está diciendo el Señor: muévete hacia adelante. Hay cambios adelante, pero yo estoy contigo. Mantén tus ojos en mí. No te puedes quedar atrás de la puerta esperando a que esto pase para tú poder seguir adelante, comprar tu casita, tu carrito, tener tu familita. No, eso no es lo más importante. Lo importante es tener una vida para Cristo, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, o tú solo o tú sola, como ustedes, pero con tu iglesia, moviéndote con un enfoque de reino. No con un enfoque egoísta, un enfoque pequeño de que, a ver, yo tengo que estar bien, y si yo estoy bien, entonces sé que dice el Señor que el que trata de salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa del evangelio ganará. Entonces nosotros tenemos que vivir por el evangelio, tenemos que activarnos y movernos hacia adelante en estos cambios que están viniendo. Dios está diciendo: ¿dónde está mi iglesia? ¿Dónde está mi iglesia? Gracias a Dios aquí estamos, ¿verdad? Y gracias a Dios otros están ahí conectados. Gloria a Dios. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que estamos viniendo a recibir? ¿Solamente un consuelo para poder seguir otra semana más? ¿O estamos viniendo a recibir visión, instrucción y corrección para que entonces haya revelación y haya transformación en nuestras vidas? Y entonces cuando salgamos allá afuera llevamos una actitud de reino, una actitud de estar encima y no abajo, de ser cabeza y no cola, de ser el testimonio vivo para muchos aquellos que están en necesidad y que están en desesperanza y que nos pueden ver a nosotros como hijos de Dios movernos en autoridad y poder, porque Dios nos está llevando de un lugar a otro y Él está haciendo cosas maravillosas, increíbles, sobrenaturales, que para toda la gente dice: wow, ¿cómo Dios está haciendo eso en medio de una pandemia?
Cómo Dios te está prosperando en medio de una pandemia. Cómo Dios te está sanando en medio de una pandemia. Cómo está tu trabajo mejor en medio de una pandemia. Cómo está tu negocio mejor en medio de una pandemia. Cómo estás prosperando en medio de una pandemia. Porque Dios está con nosotros. Porque Dios está con nosotros y Él prometió estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo. No dijo, cuando venga el coronavirus, pues ahí sí se las arreglan ustedes. No, el único que tiene la corona es Cristo. Amén. Entonces dice, transición es la acción. Te voy a explicar qué quiere decir transición. Es la acción y efecto de pasar de un estado a otro distinto. Es el concepto, el concepto implica un cambio en un modo de ser o estar. Por lo general se entiende como un proceso con una cierta extensión en el tiempo. Entonces, es un proceso que Cristian me estaba explicando, porque me dijo, pues seguramente no pensaste en esto, pero hay un momento durante el parto que se llama transición. Todas aquellas que son mamás saben de qué estoy hablando. ¿Sí? Donde están en el proceso del parto y empiezan las contracciones. Y yo me acuerdo, yo tuve 3 hijos, bueno, 4 hijos hemos tenido. Uno de ellos murió cuando estaba todavía en el vientre, que lo vamos a ver cuando estemos con el Señor. Pero 3 hijos más que viven el día de hoy. Estuve con Kristen en esos 4 partos y me acuerdo que había momentos donde empezó el parto y yo estuve con ella y tomado de la mano y Kristen respiraba. Me acuerdo que fuimos a clases y todo, ¿verdad? Para saber cómo respirar y cómo todo eso. Y sí, y todo, y tú puedes y échale ganas, ¿verdad? Y Kristen, sí, mi amor, sí, y todo. Pero luego llega un momento que las contracciones se agudizan. Y entonces como que Kristen me dice, ¿verdad? Yo no sé, pero Kristen me dice que como que tu cuerpo, como que pierdes control de tu cuerpo y tu cuerpo empieza a activarse y empieza a hacer cosas, las contracciones se aumentan y estás en una transición. Y en ese momento Kristen volteó y me dijo, ¿por qué me hiciste esto? ¿Verdad? Porque es un momento muy fuerte, es un momento de transición. Pero algo que nos enseñan y algo que durante ese tiempo es enfocarte en el objetivo, que es el bebé. Enfócate en el objetivo, y estamos ahorita en dolores de parto. Estamos en dolores de parto. El objetivo que Cristo viene está a la puerta. Está a la puerta. Amén. Jesús viene pronto. Y entonces ese momento de transición, nosotros como iglesia tenemos que estar preparados porque si no, nos vamos a desenfocar. Y es lo que el enemigo quiere, que tú y yo nos desenfoquemos y que nos preocupemos y que nos metamos en el qué va a pasar y cómo le voy a hacer y todo eso. No, tú te tienes que enfocar en avanzar tu vida con Cristo y en avanzar el reino de Dios. Y Dios dice que Él se va a encargar de todo lo demás. De todo lo demás. Así es como es la transición. De la esclavitud a la libertad. De la esclavitud a la libertad. Ese proceso en medio es transición. Y cuando estamos en ese proceso, no es muy cómodo. La transición normalmente es incómoda y por un tiempo determinado, pero tiene un propósito. Y tiene un propósito que tú y yo podamos ver la mano de Dios moverse, la gloria de Dios bajar y llevar a otros a Cristo. Iglesia, no es un tiempo para estar resguardados, escondidos, esperando a que todo pase y a ver quién gana las elecciones. Es un tiempo para estar orando, para estar activo, para estar compartiendo, para estar demostrando el poder de Dios en toda circunstancia y ver el poder moverse y el Espíritu de Dios moverse en nuestras vidas y en la vida de toda la gente que está alrededor de nosotros. Como que la mitad dijo sí, la mitad no le gustó. Es un tiempo para que la iglesia se levante, es un tiempo para que la iglesia camine, es un tiempo para poder ver la gloria de Dios manifestarse. Y Dios está diciendo, prepárense, anímense. Es un tiempo para ser fiel en lo poco, de no tener temor en avanzar el evangelio con tu tiempo, tu energía y tu dinero.
Dios está probando a su iglesia. Dios está probando a su iglesia. Y cuando estamos en esa transición, hay 6 cosas que debemos de hacer. Número 1 es confiar. Tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que confiar que Dios va a cumplir cada una de sus promesas. Que Dios nos va a bendecir en medio de todo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice que salió cargado de bendiciones y riqueza que el mismo faraón y la gente de Egipto les dio. Porque no tenían nada, eran esclavos. Yo te quiero decir que en el proceso que nosotros estamos el día de hoy, Dios nos va a llevar al siguiente nivel y nos va a dar todo lo que necesitamos para tener éxito en todo lo que hacemos. Y la gente va a ver que somos diferentes. No por nuestras propias obras, sino por lo que Jesús hizo en nosotros y por nosotros. Y la gente necesita esperanza. La gente no necesita más religión. La gente necesita esperanza. La gente necesita una voz que en el desierto que diga: Cristo viene pronto, Cristo es la solución. Debemos de persistir. Y los felicito a todos los que están aquí, los que están en línea, y ojalá tú nos puedas seguir visitando y puedas seguir conectándote. Hay gente que tenemos en otras partes de la ciudad, en otras partes de los Estados Unidos o del mundo que están conectándose. La iglesia no se achicó, la iglesia creció. Lo que el enemigo intentó para mal, Dios lo tomó para bien. Amén. Y lo que el enemigo quiso venir a robar, matar y destruir, Jesús lo transformó en abundancia. Entonces cada vez va a haber más gente que conoce de Cristo a través de los medios sociales, a través de todo lo que estamos haciendo, porque Jesús viene pronto. Y Dios quiere salvar al mundo. Dice que Dios amó tanto al mundo que entregó a su único hijo para que nadie se pierda, sino que todo aquel que crea en él tenga vida eterna, ¿cierto? Pero la segunda parte a veces se nos olvida. La segunda parte dice: pero no envió a su hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y es lo que el mensaje que tenemos que nosotros dar a la gente es un mensaje de reconciliación, no de condenación. La gente necesita un mensaje de esperanza y debe de ver a la iglesia unida. Es otro de los procesos que cuando Dios nos mete en un proceso de transición al pueblo de Israel, millones de personas unidas. Muchas de ellas ni siquiera sabían qué estaba pasando, qué estaba haciendo, a dónde iban. Pero estaban unidos, iban caminando juntos. Y eso es lo que la iglesia tiene que estar haciendo el día de hoy: caminar juntos, en un mismo espíritu, trabajar juntos con un mismo objetivo. Te voy a decir algo: si tú tienes trabajo el día de hoy, si tú tienes un negocio el día de hoy, gloria a Dios, que Dios es, porque Dios es fiel, pero no es nada más para que te compres tu casita, tu carrito, tus vacacioncitas. No, es para que avances el reino de Dios. Si tú estás nada más acumulando para guardar, porque cuando se van a poner las cosas difíciles, estás perdiendo el tiempo. Dios quiere que crezcamos en nuestros negocios, en nuestros trabajos, para seguir avanzando el reino de Dios a través de la iglesia y todos los ministerios que Dios está usando para alcanzar gente, porque Cristo viene pronto. Dice: invierte tus tesoros en el cielo, donde no hay corrupción, donde no hay polilla, donde no hay ladrón. ¿Cómo inviertes tu dinero en el cielo? Invirtiéndolo en los negocios de Dios, en la gente, en la iglesia. Yo felicito a toda la gente que ha sido fiel con la iglesia en esos tiempos, pero también exhorto a aquellos que han tenido temor y que han guardado su mano en vez de soltar y dar. Como sea, Dios va a construir su iglesia, dijo. Pero Dios nos está probando a cada uno de nosotros a ser fieles, trabajar juntos, a esperar la redención del Señor en el momento oportuno. Cuando el pueblo de Israel estaba frente al Mar Rojo y ya no sabía qué iba a pasar, Dios puso una columna de fuego entre el pueblo de Egipto, entre los soldados de Egipto. Dios nos va a rescatar de cualquier situación. Dios nos va a proveer de cualquier necesidad. Lo único que nosotros tenemos que tener es fe, esperanza y recibir lo que Dios tiene para nosotros. Recibir las promesas de Dios, recibir la vida eterna, recibir todo lo que Él ya preparó para nosotros. Dice: me voy a ir al Padre, pero voy a regresar por ustedes y voy a preparar un lugar para que donde yo esté, también estén ustedes conmigo. ¿No es una promesa hermosa? Quiero que te enfoques en eso. O sea,
Hay una generación que va a ver a Jesús venir en el cielo por su iglesia en el rapto. Hay una generación, y esa generación somos nosotros. Yo estoy seguro y convencido que no sabemos el día y la hora, pero sí sabemos que los tiempos son estos. Y no sabemos si tú y yo vamos a estar vivos para recibir a Cristo en el cielo, pero seguro muchos de nosotros lo veremos. Las cosas se están acelerando, tenemos que despertar y tenemos que aplicar nuestra vida a tener este proceso de transición y confiar en el Señor. La gente le dijo a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? Qué palabras más fuertes. Y es cuando el temor se apodera de nosotros y queremos regresar atrás. Es cuando Dios ya te ha liberado, ya te ha sanado, ya te ha restaurado, pero algo se mueve en tu vida, pierdes el trabajo, pierdes la chamba, el negocio, algo sucede, te enfermas, se dio el coronavirus y entonces dices: ¿dónde está Dios? Mejor me regreso a Egipto, mejor me regreso a vivir como vivía antes, en esclavitud, y prefiero morir en esclavitud ahí que creerle a Dios que es suficiente y poderoso para sacarme adelante. Dios está diciendo: no es la actitud correcta. Que no sea ese el tiempo de la iglesia de murmurar, de quejarse de las circunstancias, sino que sea el tiempo de la iglesia de creerle a Dios y de avanzar hacia adelante y ver las promesas de Dios. Dice el Señor: en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre todo ser viviente que crea mi palabra. En tus hijos y mis hijos. Acabamos de cantar esa canción. Generación tras generación Dios se ha mostrado fiel con nuestras vidas y nuestros hijos. Amén. Yo te animo a que tengas esperanza en este proceso de transición y que no tengas temor. Ten precaución, pero no temor. Y entonces Moisés les dijo: no tengan miedo. Fíjate qué interesante respuesta de Moisés. Porque los reprendió, pero la palabra que usó es: no tengan miedo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que el enemigo quiere que tengamos el día de hoy? Miedo. Miedo al coronavirus, miedo a perder la chamba, miedo a quién va a ganar las elecciones, miedo a esto, miedo. Y el Señor está diciendo: hey, no tengas miedo. No tengas miedo, solo quédate quietos y observa cómo el Señor te rescata hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Y tranquilos habla no de no hacer nada. Dice algunos en casa: pues yo estoy aquí tranquilo, quieto. ¿Sí? No estoy nada más hablando de eso, estoy hablando de ser tranquilos en paz. Que tengas paz en tu corazón, que tengas la confianza de que Dios es suficientemente grande para sacarnos adelante de toda circunstancia y situación. No sé si te ha pasado a ti, pero ha habido momentos como que se mueven las cosas y como que te entra miedo. O sea, miedo no es ausencia, o sea, valor no es ausencia de miedo, sino es con tener confianza en Dios y mantenerte ahí firme. Y eso es lo que Moisés les dijo: el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Luego el Señor le dijo a Moisés, o sea, Moisés le dijo a la iglesia: tranquilos, no tengamos miedo, Dios nos va a liberar. ¿Verdad que sí, Dios? Y entonces fíjense que dijo, que voltea y les dice Dios a Moisés. Dice: luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué me hablas a mí? ¿Por qué me dices a mí? ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar, divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por medio del mar pisando tierra seca. Hey, yo ya les he dado todo lo que necesitan, yo estoy con ustedes, lo único que ustedes tienen que hacer es creer. Y cuando tú crees las promesas de Dios, tú te mueves en esas promesas. Lo que quiere decir es que cuando el enemigo viene a atacarte, tú te levantas y tú dices: yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo, en el nombre de Cristo. Y yo avanzo en el poder del Espíritu Santo. O sea, dice: tú eres el que te tienes que mover y creer las promesas. Cuando uno dice yo creo, actúa. Cuando tú no crees las promesas, te quedas quieto en temor. Y Dios está diciendo: es tiempo de movernos hacia adelante.
Es tiempo de ponernos en marcha. Hay cambios adelante, no tengas temor, aunque no puedas ver todas las cosas, aunque estés en un momento de transición, yo estoy con ustedes y verán la gloria de Dios. ¿Cuántos queremos ver la gloria de Dios? Amén. Tenemos que caminar hacia adelante con el Señor y creer y ponernos en marcha y no tener temor de lo que el enemigo está tratando de hacer en el mundo y en la iglesia. La iglesia es la esperanza del mundo a través de Cristo Jesús. Miles llegarán a los pies de Cristo en estos tiempos. Mi pregunta es: ¿qué vas a hacer tú y yo para que eso suceda? Si vamos a compartir el amor de Dios con poder, no solamente con palabras. Entonces quiero regresar al principio, la escritura que es Isaías 48. Dice: la hierba seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Creo que el mensaje que el Señor nos está diciendo en este momento como iglesia es que confiemos en la palabra del Señor, que Él es fiel y verdadero y que Él nunca nos dejará y que nos llevará en ese proceso de transición. Vienen cambios importantes en nuestras vidas, algunos de estar perdidos en el pecado a la salvación, a otros de tener una vida cristiana miserable a tener una vida cristiana en victoria, a otros a la iglesia de ser una iglesia apagada a ser una iglesia viva, fuerte, moviéndose en el poder del Espíritu. Nosotros creemos en los milagros, en que va a haber más que nunca, vamos a ver la intervención divina de Dios en nuestras vidas, en la vida de los demás, a través de las cámaras, declarando salvación, sanidad, restauración, libertad a cada una de las personas que nos está viendo. Amén. Que tú cuando vengas y cruces esa puerta estés llena, recibas la bendición de Dios y que sientas la presencia del Espíritu Santo aquí, que toda enfermedad que ha querido atacar tu cuerpo, tu vida, se va de este momento en el nombre de Cristo. Que toda pobreza y robo que ha venido a tu vida financieramente se va en este momento, porque tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, pero tú haces lo que Dios te dice. No escondes la mano cuando se trata de dar, no tienes temor cuando se trata de la enfermedad, sino que te levantas en el poder del Espíritu Santo y declaras la palabra de Dios y dices: a mi diestra caerán 10,000, a mi izquierda 10,000, pero a mí no me tocará mal alguno, porque yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Dios. Entonces, iglesia, ¿estás listo para la transición? ¿Estás listo para moverte hacia adelante? ¿Estás listo? El enemigo va a venir a asustarte, pero tú tienes que decir: no estoy solo, el Señor está conmigo. El Señor lo prometió y nunca me abandonará, nunca me dejará, siempre me sostendrá con su diestra poderosa, porque Dios es fiel a su palabra. Y quiero terminar con esta escritura que el Señor confirmó esta mañana en mi corazón. ¿Por qué hacer todo esto? ¿Por qué no quedarnos mejor como ratones en nuestras casas, abajo de la mesa, esperando a que todo suceda y todo pase? Y lo digo con respeto a la gente que está en casa. Estoy hablando de la actitud del corazón, de tener un corazón lleno de temor, de tener un corazón acostumbrado a vivir en una miseria espiritual, acostumbrado a vivir con problemas matrimoniales aunque conoces a Cristo, acostumbrado a que tus hijos están en las adicciones y no quieren saber nada de Dios, y bueno, pues ya estás acostumbrado a vivir en la pobreza financiera sin poder ayudar nunca al reino de Dios, y tener un corazón lleno de avaricia y no tener la voluntad de poder dar para poder bendecir a otros. Yo sé que esas cosas persiguen a muchos, pero Dios está diciendo: basta de eso. Te quiero sacar de esa miseria, te quiero sacar de esa vida sin propósito. Quiero mover a la iglesia a un nuevo nivel, porque Cristo viene pronto. Entonces, ¿por qué hacer todo eso? ¿Por qué esforzarnos? Es una buena pregunta. Te voy a dar la respuesta que el Señor me dio el día de hoy en la mañana. Ya había terminado yo mi mensaje en los días pasados, pero hoy en la mañana el Señor puso esta escritura en mi corazón. Apocalipsis 22:12. Dice: miren. Es como una llamada de atención, es como decir: hey, mira. Cuando estás distraído en el problema, en las situaciones del mundo, estás ahí, de repente Jesús viene y te dice: hey, mira. Hey, pajarito. Como los niños, ¿verdad? Cuando, a ver, pajarito, mira. Dice: yo vengo pronto.
yo vengo pronto. Quiero decirles que Jesús viene pronto. No sabemos exactamente cuándo, pero Jesús viene pronto. No estoy hablando de cientos de años. Tú dices, eso se ha dicho muchas veces. Fíjate en todas las profecías cómo se han ido cumpliendo. Quedan muy pocas por cumplirse. Y el mundo está en un caos. Y Jesús va a venir a recogernos a su iglesia y a llevarnos con Él para poder reinar con Él por la eternidad. Amén. Mi pregunta es si tú estás listo. Y dice, esa es la razón por la que hacemos lo que hacemos. Esa es la razón por la que nos vamos a movilizar como iglesia. Esa es la razón por la que vamos a ser más efectivos hoy que antes. Esa es la razón por la que vamos a compartir la palabra de Dios con otros. Esa es la razón por la que vamos a orar por otros y van a sanar. Esa es la razón por la que vamos a dar más que antes. No nos vamos a guardar el dinero, sino vamos a ser más impulsivos, más enérgicos en avanzar el reino aquí en la tierra. Porque dice, yo traigo la recompensa. Yo traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Qué momento más increíble. Imagínate ese momento, cuando Cristo venga en las nubes y nos tome con Él y resucite a los muertos, y nos encontremos con Él en el cielo en la última trompeta que suene y te diga, bienvenido hijo mío, entra al gozo y al descanso de tu Señor. Bien hecho, siervo justo y fiel. ¿No quieres escuchar todas esas palabras? Amén. ¿Por qué no te pones de pie conmigo y decirle al Señor, gracias Señor? Gracias Señor porque tú vienes pronto. Tu recompensa viene, Señor, juntamente contigo. Que nos encuentre siendo una iglesia unida, una iglesia trabajando, una iglesia avanzando el reino, no una iglesia en temor, no una iglesia sufriendo, no una iglesia con miles de problemas y escondida atrás de la puerta, sino una iglesia avanzando, una iglesia viva. Por eso nos llamamos Viva Church, amén, porque somos una iglesia viva. Entonces yo te quiero bendecir esta tarde y dile, sí Señor, estoy listo para transicionar. ¿Le puedes decir eso a Cristo? Estoy listo para transicionar, Señor. Quiero moverme juntamente contigo. Quiero moverme, Señor, no en temor, sino en el amor perfecto que está en ti, Señor. No en temor, sino en el poder, Señor, que tú nos has dado. Señor, yo te pido que uses a Viva Church y que uses a cada persona que está aquí, que nos está viendo, para mover tu reino hacia adelante, para transicionar a todas las personas que se encuentran en esclavitud, quizás nunca tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador. Ese es el momento de entregar tu vida a Cristo y dejar una vida llena de pecado y sin sentido y entregarle tu vida a Cristo. Si tú nunca lo has hecho, dile, Señor, yo recibo la salvación que tú has dado y yo quiero estar contigo desde hoy y para siempre por la eternidad. Quizá tú eres una persona que ha recibido a Cristo hace tiempo, pero que se ha enfriado y que vive una vida miserable cristiana. Dios está diciendo, es tiempo de cambiar eso, es tiempo de vivir en victoria, es tiempo de vivir en abundancia de mi espíritu. Si ese es tu caso, dile, Señor, me arrepiento y recibo todo lo que tú tienes para mí. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. No sé si podamos cantar algo, no sé si vas a cantar algo, pero me encantaría que termináramos con una alabanza y recordando lo que Dios ha hecho por nosotros. No sé si puedas cantar la de mis hijos, la de bendición, la bendición, la de blessing, sí, la bendición. Padre, gracias. Cántala con nosotros, recibe esta bendición de parte de Dios. Dile, Señor, estamos listos para la transición.